Hola chicos, ¿cómo están? En esta clase vamos a repasar el tema del análisis literario. Recordemos que el análisis literario es evaluar para desentrañar y reconocer los diferentes aspectos que forman una obra literaria. Es considerar el argumento, el tema, la exposición, el estilo y otros temas que se relacionen con el contenido y la época del género que estemos analizando. Entonces, el análisis consiste en indagar en el texto ciertos elementos que me van a permitir a mí comprender lo que el escritor quiso decir, comprender lo que la época está explicando, lo que se vivió o lo que viven los personajes dentro de la historia. Para nosotros elaborar un análisis literario vamos a tener 4 fases. Una fase natural, una fase de ubicación, una fase de análisis y una fase de interpretación. Entonces, en la fase natural vamos a tener un acercamiento al texto, es cuando yo escojo el cuento, escojo la novela, escojo la literatura que quiero analizar. La lectura del texto, que entonces vamos a investigarlo, lo vamos a leer de manera silenciosa, individual, colectiva, como sea el trabajo. Vamos a comentar el texto. Cuando es de manera colectiva, entonces el texto se comenta. Vamos en esta fase, vamos a subrayar todo aquel término que sea desconocido, su significado, para investigarlo en el diccionario, para investigar qué significa y qué relación tiene con el texto. En una segunda fase, que es la fase de ubicación, entonces vamos a investigar 3 puntos importantes. La biografía del escritor, quién es, cómo se llama, dónde vivió, qué cualidades, qué características, qué relación tuvo con la literatura. Vamos a investigar el género literario y sus características. Recordemos que el género literario tiene que ver con el texto en sí, si es cuento, si es novela, si es leyenda, si es poesía, si es crónica, si es ensayo, si es teatro, si es tragedia, bueno, todos los géneros literarios que existen. Vamos a identificar sus características. Y un tercer punto que es el movimiento literario, que está relacionado con la época en la que el texto nace, la época en la que el texto se desarrolla. Vamos a tener una tercera fase de análisis, que es donde vamos ya a trabajar en sí con el texto, tema central del cuento o de la novela. Aquí lo vamos a explicar. Vamos a identificar los tipos de narrador, qué narrador se identifica en el texto, cuáles son los ejemplos, tiempo, si es cronológico, si es psicológico y cuáles son los ejemplos que lo sustentan, la secuencia, si es lineal o es perturbada, el mundo mostrado, que son los espacios, y los personajes con sus respectivas descripciones. Y en una última fase de interpretación es cuando nosotros emitimos nuestra propia opinión con respecto al tema, interpretamos la obra, qué creemos nosotros que quiso decir el escritor, por qué utilizó los personajes, por qué utilizó esas frases, por qué redactó ese tema, por qué dijo a qué se refería la frase con la que inicia el cuento, todo lo que tenga que ver con la interpretación de la obra, además de los valores y los disvalores del texto. Entonces, vamos a identificar la fase natural, como les decía, una primera lectura, se lee el texto, se marcan las palabras que no conocemos el significado para investigarlo y asociarlo al texto, que eso es importante. No es solo investigar qué significa, sino es relacionarlo con la lectura. Luego, comentamos el significado del texto y compartimos ideas y refutamos ideologías. En una fase de ubicación, como les explicaba, identificamos la biografía del escritor, se anotan los elementos más importantes, su vida, su carrera literaria, familia, datos que se consideren relevantes y que se relacionen en un caso con la lectura. Vamos a identificar los géneros literarios, que eso va a depender de las características que presente en sí el texto. Cuento, novela, poesía, leyenda, ensayo. Vamos a ver las características. Cuento está escrito en prosa, igual que la novela, igual que el ensayo, pero el cuento presenta un narrador, la novela presenta un narrador. El cuento es breve, la novela es extensa. Los personajes en el cuento son pocos, en la novela son muchos.
En el cuento la extensión es corta, tiene un solo hilo temático. En la novela la extensión es más compleja, es más amplia, tiene más personajes, tiene más hilos temáticos. La poesía se escribe en verso, a diferencia de la novela y el cuento que se escribe en prosa. La poesía utiliza un lenguaje figurado, figuras literarias, símil, metáfora, hipérbole, reiteración, encabalgamiento, anáfora. Y la poesía utiliza un hablante lírico, la novela utiliza un narrador. La leyenda está escrito en prosa, se transmite de manera oral, tiene pocos personajes y lo más relevante de la novela es que generalmente son relatos de los pueblos, relatos de alguna ciudad con personajes fantásticos o situaciones extraordinarias, muy similar al mito. Y el ensayo, que está escrito en prosa, al igual que el cuento, la novela y la leyenda, tiene un fin didáctico, es subjetivo, o sea que lo que se redacta o se escribe es el pensamiento del escritor, explica un punto personal relacionado a un tema. En el ensayo lo podemos utilizar en otras áreas o en otras ciencias como la química, la matemática, la filosofía, el estudios sociales. Elaboramos ensayos explicando nuestro punto de vista con relación a un tema. Y el movimiento literario, entonces, es la ubicación de la época en la que nace el texto. Vamos a trabajar este año 4, realismo, romanticismo, naturalismo y modernismo. Existen muchos más movimientos literarios, pero ya con el paso de los años escolares los vamos a ir analizando. El romanticismo, algunas características son sentimiento de soledad, idealismo, espíritu de rebeldía, exaltación de la imaginación, ansia de libertad, busca amar a otros, el escritor se siente solo, deprimido, tiene angustia, se rompen las reglas convencionales y sociales, se ve la mujer perfecta como un símbolo de inspiración para el escritor. En el realismo, como su palabra lo indica, realismo presenta la forma fiel de la realidad. Las obras realistas presentan los personajes con oficios y trabajos de la época. Se representan de forma y lugar representado en ese tiempo. Su tema fundamental son los problemas que enfrentan las personas en su existencia. O sea, los problemas sociales es el punto principal en el realismo. El naturalismo está más relacionado con la descripción de la mesocracia burguesa y la mentalidad individualista y materialista. Extiende su mirada a las clases más desfavorecidas de la sociedad. Pretende explicar los males de la sociedad determinista. Determina al personaje. Describe las historias muy detalladamente. Las escenas, se utiliza mucho recurso descriptivo para las escenas. Y por último, el modernismo, que se le da más importancia a la flora, a la fauna. Hay una admiración por las culturas lejanas o por lo antiguo. El vocabulario es cosmopolita, o sea, es un vocabulario refinado, un vocabulario formal. La expresión de los sentimientos más íntimos del autor es muy habitual y recurrente. Se pierde el miedo a humanizar personajes, a demostrar las emociones y a tratar todos los temas. En este punto, chicos, yo les pasé un documento que se llama Principales características de los movimientos literarios, donde está más ampliada la información. Vamos a entrar a la fase de análisis. Estos son los elementos que vamos a investigar. Tema central, narrador, tiempo, secuencia, mundo mostrado y descripción de los personajes. Recuerden que los ejemplos se deben de copiar textuales y van entre comillas. En el tema central, una vez leído el texto, yo entresaco de la obra lo más importante, cuál es el tema central. Y aparece aquí un ejemplo que es tomado del cuento La guerra de los yacarés, donde el tema principal es la importancia de proteger el medio ambiente de los destructores, reflejado en el hombre, que en su deseo de crecer económicamente destruyen y contaminan los hábitats de otras especies. En este relato se demuestra la unión y defensa de los yacarés ante la destrucción del hombre. Recordemos que los narradores pueden ser de tres tipos: omnisciente, protagonista, testigo. El narrador omnisciente todo lo sabe, todo lo siente, conoce la intimidad del personaje, logra interiorizar al personaje, va a narrar en tercera persona.
El protagonista es el que cuenta su propia historia, es parte principal del relato. Como es el personaje principal, narra en primera persona. Y el testigo cuenta un relato, del cual es observador, solo relata lo que ve, pero no sabe qué siente o qué piensa el personaje. Vamos a ver ejemplos de narrador omnisciente. En la casa de Cartagena de Indias había un patio con un muelle sobre la bahía y un refugio para 2 yates grandes. La pobre mujer quedó asombrada cuando vio a su esposo tomado del brazo de aquella bella señorita, 20 años más joven, con aquella piel tan lúcida y la mirada tan limpia que sintió compasión de ella. Ejemplo de narrador protagonista, llegamos a Arezzo un poco antes del mediodía y perdimos más de 2 horas buscando el castillo renacentista que el escritor venezolano Miguel Otero Silva había comprado en aquel recodo idílico de la campiña toscana. Otro ejemplo, pero estábamos tan cansados que nos dormimos muy pronto, en un sueño denso y continuo, y desperté después de las 7 con un sol espléndido entre las enredaderas de la ventana. El personaje es parte de la historia. Y un narrador testigo, eran las 2 de la mañana cuando todos escucharon el estrepitoso ruido que hizo el auto de Manuel al chocar contra el portón. Se cuenta lo que se ve o lo que se escucha. Durante la clase de química, el profesor observó cómo Martín intentaba combinar los elementos, que por fin explotaron en su rostro al hacer contacto y no ser compatibles. El tiempo es el momento en el que suceden los acontecimientos. Vamos a tener 2 clasificaciones: cronológico, cuando se establecen fechas, tiempos cronológicos determinados. La noche del miércoles, al ser las 3 p.m., cada 3 años. Hay un tiempo definido, hay un tiempo establecido. En el psicológico, el tiempo se basa en la percepción emocional o psicológica de los personajes. La espera era incomprensible. Hay un tiempo, pero no es definido. Siempre pensó que no pasaría su juventud, pero era evidente su deterioro. Miraba el reloj, pero este parecía haberse detenido. La secuencia es el orden en el cual acontecen los sucesos, pueden ser lineal o perturbada. La lineal es cuando el narrador relata los acontecimientos en un orden cronológico conforme fueron sucediendo. En la perturbada, el narrador empieza contando la historia y de pronto retrocede en el tiempo para relatar algo que sucedió hace muchos años atrás y después regresa al presente. Veamos un ejemplo de secuencia lineal. El cuento La guerra de los yacarés presenta una secuencia lineal. El narrador relata los acontecimientos en el orden que pasan, iniciando con la descripción de la vida tranquila de los yacarés, luego relata el acontecimiento de la guerra y asimismo el final, cómo acaba todo. En la perturbada, veamos el ejemplo. El cuento Los crímenes de la calle Morgue presentan una secuencia perturbada, ya que el narrador, cuando inicia su relato, los asesinatos ya ocurrieron y él empieza a relatar todo lo sucedido para poder así encontrar al autor del crimen, pero necesita retroceder para contar qué fue lo que sucedió. El mundo mostrado, lo que conocemos como espacios: físico, económico, social, amoroso, religioso, político, educativo, jurídico, ecológico y psicológico. El físico se refiere a lugares y descripciones. En cambio, aquí en Madrid vivían apretados en el piso 5º del número 47. Forzaron la puerta al 5º piso. En Madrid, España, una ciudad remota de veranos ardientes y vientos helados, sin mar ni río y cuyos aborígenes de tierra firme nunca fueron maestros de la ciencia de navegar en la luz. Todo lo que tiene que ver con descripciones y con lugares. En lo económico, relacionado con la parte monetaria, dinero, estatus social, situación económica del personaje. Su salario era escaso, comparado con todo lo que hacía el hombre. 20 monedas de plata le dieron por entregar al buen hombre. Vivían de los ingresos que generaba la carbonera, pero no era suficiente. Social, todo lo relacionado con problemas de la sociedad: infidelidad, delincuencia, robos, asesinatos, pobreza, crímenes, muertes. Cada vez era más evidente su problema con la bebida, tanto que ya no le importaba llegar ebrio al trabajo. El niño fue descubierto robando las galletas de la maestra.
Su única justificación fue: tengo hambre, niña. Su corazón partió en llanto. El amoroso relacionado con el amor, desamor. Los amantes esperaban el ocaso para poder intercambiar miradas de amor y deseo. La carta era clara: ya no te amo. Religioso relacionado con ideas religiosas, ateísmo, religiosidad, brujería, ritos. Rezaba 3 veces al día para que su padre regresara. Religiosamente caminaba todos los días al cementerio, esperando encontrar al espectro de su hijo. Dios mío, gritaba la anciana. Político relacionado con ideas políticas, ideologías, pensamientos. Soñaba con ser presidente. La primera dama era su albacea. Educativo relacionado con educación, lectura, libros, enseñanza, aprendizaje, pedagogía. Aprendiendo el manejo del sextante y la brújula. Y si nos ganamos la gardenia de oro del primer semestre, dijo Joel. En la premiación final, los hermanos fueron aclamados como ejemplo para la escuela y les dieron diplomas de excelencia. Chicos, como ven, todos los ejemplos van entre comillas. Jurídico relacionado con leyes. El asesino fue condenado según la ley de aquel lejano país. No sabía qué iba a decidir el juez. ¿Le daría la custodia de sus hijos o seguirían viviendo con su malvado padre? Ecológico relacionado con la naturaleza, ambientes, flora, fauna. En un río muy grande, en un país desierto donde nunca había estado el hombre. La selva esperaba ansioso que el indio gritara. Psicológico relacionado con el sentimiento, pensamiento y emoción del personaje. La angustia no lo dejaba dormir. Creyó volverse loca. Su vida era ruinas. Su esposo muerto, su hijo en la cárcel y ella sola, completamente sola. Vamos al punto de los personajes. Son seres que ya sean humanos, animales o imaginarios y que forman parte de una obra artística. El personaje principal son los protagonistas. Es donde se centra la atención. En ellos se basa la narración y evolucionan a lo largo de la historia. El personaje secundario participa en momentos importantes de la narración, pero su participación a lo largo de la historia es mucho menor que la del personaje principal. Suelen ser complementos o sustentarlos. Y en una última fase, vamos a tener los valores y desvalores. Se identifican los valores de los personajes, cualidades negativas, relación con el relato, opinión del texto, interpretación de la obra. Generalmente son preguntas de interpretación relacionadas con los personajes y con el relato. Vamos entonces a realizar la guía de ejercicios del cuento Espantos de Agosto de Gabriel García Márquez para que empecemos a poner en práctica los conocimientos. Espero les haya servido mucho el video. Si tienen alguna duda, consulta, entonces la pueden realizar. Les deseo bonita tarde y que tengan éxito.